Recuerdos de pasos fronterizos a Uruguay. Casi con dolor, decidí después de 10 años dejar de andar en el Scania 250 P93 chapa AXT 966, que me habían dado desde 0 kilómetros en la empresa. Un camión que me había llevado por muchísimos lugares de Argentina. Una maravilla mecánica. Un pequeño con alma de gigante, porque así se comportaba ese tremendo camión. En él fui muy feliz, sufrí, reí, canté, soñé y lloré, en diferentes escenarios que la vida me ponía por delante. Una nueva propuesta de trabajo en la empresa me llamó la atención, a pesar de que nunca había querido salir del país. Por ejemplo, a Chile, donde sí mis compañeros iban siempre. Nunca pudieron los jefes convencerme para cambiar a itinerarios internacionales. Creo que no le veía la gran diferencia económica como para ir a la cordillera de los Andes, en la que se quedaron algunos de mis compañeros para siempre. Me tocó sufrir esas pérdidas. En realidad, no lo sé si fue un poco miedo o tal vez las imágenes de mis hijos pequeños que tenía permanentemente en mis pensamientos que no me dejaron decidirme. Esta vez iba a ser diferente. Me plantearon cambiar de camión para viajar a Uruguay, al querido paisito vecino, que por supuesto no conocía. Y el camión que me darían sería nuevo, aunque no de la misma calidad del Scania 250, pero que no dejó nunca de ser un gran camión también. Me ofrecieron un Tector 22 Iveco, con un pequeño semirremolque que era simplemente un acoplado de 3 ejes hecho semi para llevar 22.000 kilos de colorante de caramelo. Un trabajo aparentemente tranquilo, casi siempre al mismo lugar. Colonia del Sacramento, a la fábrica de sabores de Pepsi Cola Internacional. Y eso me entusiasmó, teniendo en cuenta que eran mis últimos 10 años antes de jubilarme, así que acepté. Y una tarde puse el Scania a la par del Tector e hice la mudanza de mis pertenencias. No les voy a negar que me emocioné muchísimo. 10 años en un mismo camión fueron muchos. Uno se va aquerenciando y el amor por ese pedazo de hierro se hace cada vez más profundo, pero las ansias por conocer otros rumbos y otro país fueron determinantes. El itinerario sería Chacabuco, Colonia del Sacramento, Uruguay, zona franca de aduana uruguaya. De aduanas no entendía nada, pero mis compañeros que eran veteranos en ese tipo de viajes me dieron las instrucciones suficientes como para que no tuviera demasiados problemas. Así fueron pasando los viajes. A veces iba una vez por semana y otras hasta 2. El recorrido era todo por tierra, por el paso fronterizo Gualeguaychú-Fray Ventos, cruzando el puente Libertador General San Martín, que une las dos naciones, y por donde pasan una cantidad enorme de autos, ómnibus y camiones. Algunas veces cruzábamos rápido, otras se demoraba, casi todo el día a veces. Las aduanas son bastante complicadas en ese sentido, Cuando te demoran, vas 1000 veces a preguntar y nunca saben nada. Por ahí estás durmiendo o comiendo y vienen y te apuran a cruzar en el horario que a ellos les conviene.
siempre y cuando no encuentren un número mal en tus papeles, o ellos o Gendarmería Nacional, porque si no, te haces estatua de carne, clavado, esperando a cruzar. Una vez allá en Uruguay hay que caminar varias ventanillas con una pila de papeles y hay que coleccionar sellos en un papelito chiquito, que se debe controlar muy bien, porque al último trámite, si te falta uno, también serás estatua de carne. Una vez hechos todos los pasos, como dije son muchos, hay que dedicarse a esperar, a veces todo el día o quién sabe cuánto. Debo decir que se me pegó la sana costumbre del mate bajo el brazo, como los uruguayos, desde los primeros días, cuando fui a hacer la cola a las 8 de la mañana con la pila de papeles en una carpeta de plástico para los trámites. Y veía a cada camionero con su termo y su mate, así que al segundo viaje ya hacía lo mismo. He pasado varios días en Fraiventos o en Gualeguaychú. 2 veces estuve una semana cada vez, por un mal número en los papeles. Me aprontaba al mate y me iba a caminar por donde pasaban los turistas, a curiosear. Y vi de todo lo que no sabía. Una vez en una camioneta argentina viajaba una señora mayor que no tenía el documento de identidad. Cuando se lo pidió Gendarmería para asentar la salida del país, le dijeron que no podía cruzar. Imagínense los demás que viajaban con ella. La mujer le decía a gendarme, por favor, déjeme pasar, no voy a volver a Buenos Aires a buscarlo. El gendarme le dijo, señora, usted va a otro país, no la puedo dejar pasar. Y no la dejaron. Con la cara larga tuvieron que regresar. Otros con mascotas. Y aunque parezca loco, las mascotas deben tener también un documento para salir del país. Una especie de certificación de vacunas y libre de enfermedades. Mucha gente vi así, tener que volverse por ese motivo. Eran situaciones y cosas que yo nunca había visto en mi vida. Una vez a Pichi Galante, mi compañero, lo llamaron como testigo porque un hombre les pareció sospechoso de traficar droga. Y no te podés negar, si no, te la hacen imposible a vos. El asunto que le revisaron todo lo que el tipo llevaba en la mochila de viaje, porque iba en ómnibus. Lo vieron de bermuda, remera sin mangas, barba, pelo largo, ojotas y varios tatuajes, y se le fueron al humo. Llevaba todo muy ordenado, los calzoncillos arrolladitos, las medias atadas con gomitas, todo dobladito, una prolijidad bárbara. El hecho fue que después que le desordenaron y tiraron todo sobre una mesa, el tipo les mostró la credencial. Era un juez de un tribunal no sé de dónde. Le pedían disculpas, no le encontraron nada, pero les hizo enrollar los calzoncillos y las medias. Pichi miraba y no entendía. Yo esperando afuera a ver qué pasaba. Para mí era todo raro y nuevo. Una vez venía vacío de Colonia a Chacabuco. Al llegar a la aduana, revisan el camión para constatar que esté vacío, y también hay que hacer un recorrido por las ventanillas y mostradores para cruzar. Y al último, miran dentro del tanque. Hay que abrirle la tapa y el tipo con una linterna mira. Te da la última firma y te vas. Esa noche venía delante mío un camión Ford Cargo Balancín, aparentemente vacío. No sé lo que pasó, lo revisaron y le encontraron unos bultos grandes. Y eran cuadros, obras de arte que habían sido robadas en un museo de Montevideo hacía varios años. Al tipo se lo llevaron esposado y el camión estuvo varios años ahí secuestrado. Cuando se arma el conflicto con las papeleras Bosnia en Fraiventos, las organizaciones ambientalistas empezaron a cortar el paso fronterizo y en el primer paro estuve como 5 días clavado. Lo vi de cerca, lo sufrí. Cansado de dormir en la cama del camión.
con toda la ropa sucia. La verdad, fue complicado. Después me empezaron a mandar de ida en barco por el puerto de Buenos Aires. Ahí tuve tantísimas clavadas de paso fronterizo, pero se cruzaba más fácil. Lo único que había que regresar por tierra y por teléfono nos avisaban por dónde debíamos cruzar, porque los piquetes eran sorpresivos. Por ahí cortaban en Gualeguaychú, Fraiventos, por ahí en Colón, Paysandú o en Concordia, Salto, Uruguay. En todos tuvimos demoras enormes, muchas veces. Estar tirado sin sombra al rayo del sol por una cosa u otra. En esas estadías de frontera conocí a muchas personas, algunas inolvidables. Gente que compartía los días sin conocernos y con solo el oficio de camionero como relación. He oído historias de toda clase. Una vez un señor camionero argentino, del que no recuerdo su nombre, estuvimos 3 días juntos, los camiones a la par, clavados un feriado uruguayo. Me contaba la historia de su hijo. Decía que había terminado la secundaria y no quería seguir ninguna carrera. Llegaba de día los lunes, borracho, o terminaba preso en alguna comisaría por una pelea. Ya no sabían qué hacer. Pasó un año de la secundaria y era siempre lo mismo. Hasta que un día no saben lo que le pasó. Le dijo que quería empezar a estudiar medicina, así que se puso a hacer el famoso CBC y entró en la carrera. Todo excelente, con calificaciones maravillosas. Fue como que lo habían tocado con una varita mágica. Se recibió y se especializó en cirugía cardiovascular. Entró en la Fundación Favaloro y fue becado para hacer especialidades en Estados Unidos. Cuando el hombre me terminó de relatar la historia, estaba llorando de emoción, diciéndome que había sido un milagro. Nunca nos volvimos a ver con aquel señor, pero jamás se me borró su historia de vida. Así es el camino. Así es el oficio de camionero. No es solamente conducir, también es aprendizaje y experiencia de vida. Los pasos fronterizos me sorprendían siempre. Una época en que los uruguayos venían a comprar a nuestro país, porque todo era más barato. Gente en fila india cargada con bolsones de mercaderías pasando el puente, por ejemplo en Paysandú. Los autos a cargar nafta a Colón. A algunos se le terminaba y lo llevaban empujando entre 3 o 4. Toda una locura que no parecía cierta. Una vez, un viejo auto uruguayo, de esos importados, no recuerdo la marca, pero bien destrozado estaba. Un matrimonio joven con 3 niños. Pasaron para Colón a cargar nafta. Al regresar, hacen los trámites y cuando llegan al de aduana, le revisan todo el auto. Y cuando le hacen abrir el capot, encuentran 6 botellas de plástico de esas de gaseosa grande con nafta especial. Una bomba prácticamente al lado del motor. Una locura. Les quitaron el auto. Y la verdad que no sé qué pasó con ellos y los niños. Todo podía pasar en un paso de frontera. Habría más para contar. Muchísimo más. Porque nunca me dejé de sorprender. En 2014 y 2015 viajé con mi Renault 12, el Malvinero. Fui a cantar a Uruguay y fue como volver el tiempo atrás. Después de 2 años de jubilado en Fraiventos me encontré con amigos esperando, uruguayos y argentinos. Imagínense hoy, ya a casi 12 años de haber dejado de andar camino. Imagínense lo que debo sentir. Esa nostalgia de aprendizaje que me dejaron los casi 10 años por los pasos fronterizos a Uruguay. Adalberto Zanardi. Hasta la próxima historia.